Hola, ¿cómo va? Seguramente te estarás preguntando a qué viene este video. Bueno, vengo a realizar, luego de tanto tiempo de prometido, ya pasó bastante, una actualización sobre el proyecto del Mercedes. Es decir, qué pasó, cómo está. Por otro lado, también vengo a darte algunos tips para que a la hora de comprar un vehículo usado no tengas los mismos problemas que tuve yo. Para eso te voy a contar cómo llegué al Mercedes y las experiencias previas que tuve, porque también visité otros vehículos, no fue el único. Así que vamos a empezar. Empezamos en el 2012. Para esa época mi abuelo, de unos 80 años, tenía ganas de que compremos un auto y entre los dos podamos armarlo. Él había terminado con la actividad de ser mecánico automotor luego de un largo tiempo. Para que más o menos te des una idea, estuvo trabajando en mecánica automotor exclusivamente, porque anteriormente había estado trabajando en una fábrica de aviones que había en Ituzaingó, si no me equivoco, en Morón, y también había estado trabajando en el astillero Río Santiago. Empezó siendo mecánico más o menos en la década del 50, terminó por el 2006, si no me equivoco. Así que andábamos en la búsqueda de algún auto. Vale aclarar que yo por ahí me manejaba un poquito más con Mercado Libre y a la Maula y todos los sitios de internet. Así que yo estaba atrás de esa búsqueda. Mi abuelo por ahí le consultaba a alguien, pero eran todos más o menos vehículos modernos y él no tenía tanto interés. En definitiva voy a nombrar algunas de las ofertas que revisé y que más posibilidades tuvieron de concretarse. Cerca de mi casa había un vendedor que tenía un Ford Falcon 1972 con GNC. El auto era naranja, tenía las franjas del Sprint en color violeta, tenía una gran calcomanía de Reebok en el guardabarro trasero, o sea, donde terminaba la franja terminaba con el logo de Reebok. ¿Y en qué estado estaba este auto? Porque no teníamos mucho presupuesto, así que había que arrancar con algo sin mucho dinero. El auto funcionaba y el vendedor era titular. Esos son dos puntos excelentes. Ahora, el precio en ese momento eran de 8.000 pesos, algo del rango que mi abuelo y yo podíamos pagar. Convengamos que esto era 2012. ¿Qué era lo malo que tenía el auto? Bueno, básicamente todo. El auto funcionaba, pero era una máquina de humo. La densidad del humo que había cuando se ponía en marcha no tenía nombre. El motor la verdad que daba pena. Para nombrar algunas cosas, por ejemplo, la tapa del distribuidor estaba reparada con Poxipol. Una tapa de distribuidor de Falcon en ese momento costaba alrededor de 30 pesos, 50 pesos costaba, cuando mucho. La batería tenía en paralelo otra batería de 12 volt, la que usan los cuatriciclos de los nenes. Los cables eran todos finitos, estaban hechos todo con los cables de las instalaciones eléctricas de las casas, en más o menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Los cables de la batería, que son los que más corriente utilizan para ponerlo en marcha y demás. Este, Todo lleno de cinta, todos los cables del mismo color. Para ponerlo en marcha puenteaba los cables del burro, es decir, no tenía el arranque con llave, entonces tenía que ir puenteando los cables. No tenía tambor de llave, las puertas no tenían tambor de llave, por lo que para abrirla lo que uno tenía que hacer era girar el vidrio que se llama ventilete, que es esa pequeña ventanita que hay al lado del vidrio principal de las puertas. Habría que girarlo y abrirlo desde adentro, tirando de la manija interior. Eh, vale aclarar que tampoco tenía manijas afuera, o sea, no tenía ni tambor de llave ni manija. Y el baúl estaba atado con alambre, así que ahí tampoco había un tamborcito de llave. Después las butacas estaban soldadas al piso, eran todas de Fiat 147 y estaban soldadas con unos pequeños canitos al suelo bueno, al piso del vehículo. Los faros estaban todos rotos. El modelo 72 del Falcon tiene 4 faros cuadrados adelante,
y dos faros ovalados atrás. Estaban absolutamente todos rotos. Y a los 4 delanteros les habían puesto una plaquita de acrílico, que cuando lo encendías el acrílico no suele ser tan translúcido y se suele quemar rápidamente con el sol, entonces prácticamente no iluminaba nada. Después la parrilla cromada del frente estaba destruida. Parecía que había tenido un choque, a pesar de que la carrocería eso no lo mostraba en el frente, pero estaba destruida. Y bueno, la carrocería estaba picada por un montón de helado, el piso era todo un asco. En fin, lo bueno era que era un auto del que se conseguían repuestos, y no iba a ser tan difícil en ese momento conseguir repararlo. En fin, por las dudas yo agarré y le peleé un poco el precio, y de 8.000 que quería inicialmente podíamos arreglar en 6.000. Sé que dije que en realidad lo bajé un poco, pero es casi el 25%, es bastante la reducción. Este, la verdad es que no lo comprábamos, hay que ser sincero. Yo se lo comenté a mi abuelo. Mi abuelo era muy fanático de los autos europeos, no tanto de las mecánicas americanas. Y más o menos arreglarlo en ese momento nos iba a estar costando entre 22, 24 mil pesos. Y ahí estamos hablando sin siquiera hacer una reparación de motor. Que un 6 cilindros de Falcon rectificado más o menos costaba a 12, 15 mil pesos. Estaba más o menos rectificar con los componentes nuevos en motores. Así que por lo menos 30, 35 mil pesos íbamos a gastar eh, para dejarlo bien. Y en ese momento un Falcon en buen estado por ahí valía 20, 25. No tenía mucho sentido. Así que no seguimos adelante. Y igual el auto estuvo en venta varios meses más. Y sé que después lo vendió como en 6.500 pesos. Así que yo me sentía alegre de que se lo había podido negociar 500 pesos menos. Bueno, tiempo después apareció un Dodge Polara en la ciudad de Golney. Golney es un pueblito que está al oeste de la ciudad de Luján. Llegar fue toda una travesía, tengo que aclarar eso, porque me tenía que tomar un colectivo desde mi casa. Yo era de Moreno en ese momento. Tenía que tomar el colectivo de Moreno a Luján, al 57, y de Luján me tenía que tomar la Flor de Luján hasta Golney, que era la última parada. Tomé el colectivo, me llevó hasta la ciudad, hasta el pueblo. En el pueblo eran muy pocos habitantes y me veían a mí, que no me habían visto nunca por ahí, y les generaba desconfianza. Tengo que decirlo, me sentí por un segundo como si estuviera entrando en Silent Hill o en alguna ciudad de Resident Evil y me vieran como un extranjero. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Estuve hablando un poco con los vecinos, les estuve comentando qué iba a hacer, con quién iba a encontrarme, etcétera, etcétera. Nadie conocía a la persona a la que yo iba a buscar. Eso yo no lo puedo creer. Ahí ya empecé a dudar de que verdaderamente era el lugar correcto. En fin, llegamos a Golney, me bajé. Vale aclarar que el lugar donde llegaba el colectivo era una placita donde alcanzaba para que él mismo diera la vuelta y volviera. Es decir, yo tenía una hora para encontrar dónde estaba el auto, mirarlo y poder volver, porque el colectivo pasaba cada una hora. En fin, me fui a ver el auto, a buscarlo, a dónde estaba el dueño. Los vecinos de la zona me decían que no conocían a esa persona. Entonces empecé a caminar y en una de las casas vi que había una Dodge Polara
que era el vehículo que había ido a ver. Les golpeé las manos. De alguna forma la gente que está acostumbrada a vivir en pueblos y demás podía entender que alguien golpeaba las manos en la tranquera. No sé cómo hacen, pero bueno, es impresionante. En fin, me abrieron, salió el señor, me mostró el auto. En realidad el auto no era de él, sino era del cuñado o del yerno, no sé, o del hijo, qué sé yo, ya no me acuerdo la verdad de quién era el auto en sí. Era una Dodge Polara, obviamente 4 puertas. Bueno, está bien, también podría haber sido una Polara Coupé, pero era una Dodge Polara 4 puertas, que en las fotos aparecía con las llantas de, creo que son de magnesio, las originales, y acá aparecía ya con unas llantas de chapa, color bordeaux. Estaba bastante entera, por lo menos lo que se podía ver exteriormente. Tenía varias picaduras en la chapa, es decir, varios puntos donde la chapa directamente se había perforado. No estaba tan mal exteriormente. En fin, me dijo que si quería la podía poner en marcha. Yo le dije bárbaro, estaba todo bien. Trajo una batería de otro auto que tenía, de un Falcon. Lo conectó, le fue a dar marcha y la cantidad de humo que salía por la tapa de carga del aceite, de la tapa de válvulas, era impresionante, no tenía nombre. Después tenía un choque, había uno de los lados, que era el que estaba medio oculto porque estaba contra un lado como con árboles y demás. Bueno, ahí en ese lado había un choque que tenía en el lateral, en la puerta estaba un poquito doblada y el guardabarro delantero del lado derecho también estaba todo golpeado. El interior estaba destruido. Cuando abrió la puerta yo ya me arrepentí automáticamente. Había una lona atrás, no había asiento trasero, sino que había un toldo, esa es la palabra correcta. Había un toldo verde y blanco como asiento trasero. Después adelante estaba destruido, no tenía el tanque de nafta, tenía un bidoncito, entonces entraba una manguera por vaya a saber dónde, ya ni me acuerdo por dónde entraba. El piso estaba cortado para pasar la selectora. Bueno, esos son detalles que se pueden arreglar, pero te van tirando un poco abajo. El precio era súper barato. ¿Cuál era el problema? Era que el vendedor no tenía los papeles como para transferir. Tenía la fotocopia del título y la cédula verde, y el titular era una persona que vivía en otra ciudad, y además la persona que me vendía el auto no estaba viviendo ahí en la ciudad, en esa ciudad, en Golney, bueno, en el pueblo, sino que estaba viviendo en Capital Federal. Por lo tanto nosotros teníamos que arreglar un día para que él viniera cuando yo me la llevara y entonces me hiciera también el boleto de compraventa. En definitiva era un quilombo. Ahora, el precio era súper atractivo porque eran 2.500 mangos. Igual seamos sinceros, el motor estaba totalmente destruido. A diferencia del primer Falcon que vi, que humeaba por el escape, este ya empezaba a humear directamente por la tapa de válvulas. Después las mangueras estaban todas comidas. Me contó que en Luján habían tenido una ¿cómo se llama? Una infestación, una plaga con ardillas, y las ardillas iban y como el caucho de las gomas era natural, se lo comían. Entonces estaban todas las mangueras comidas. Me da gracia porque dice, bueno, le podría agregar un poco de agua al radiador, le va a agregar agua, y le agregaba por un lado y salía por otro. Bueno, iba a ser imposible. Así que tampoco fue uno de los vehículos que decidimos comprar. Así que seguimos buscando y buscando, y en Mercado Libre, que en Mercado Libre del 2012 era bastante libre, por así decirlo, apareció un Mercedes-Benz 220S 1956 en la ciudad de Hurlingham, algo así como a 40 kilómetros de distancia de Moreno. En realidad, para ser más exacto, no estaba en Hurlingham, estaba en William Morris, y la publicación estaba
tal cual le acabo de decir recién. Por las fotos parecía necesitar mucho trabajo, pero tenía todos los papeles para transferir, si bien el vendedor era un tercero y no el titular, y parecía además estar completo. Yo aclaro los papeles porque acá en la Argentina, por lo menos para el que no lo conozca, la papelería, es decir, toda la documentación del vehículo, no es algo tan sencillo de hacer. Necesitas tener el título del vehículo, la cédula del vehículo, o sea, la cédula es la que te permite conducir con ese vehículo, y además necesitas tener mínimamente, porque después también te pueden pedir otra cierta cantidad de cosas, necesitas completar un formulario que se llama 08 de transferencia, donde van a estar que el vendedor y dueño, es decir, en realidad más que el vendedor, el dueño, el titular del vehículo. El titular del vehículo transfiere la unidad A y ahí vos tenés que llenar tus datos, el titular llena sus datos, se comprueban que todas las firmas sean reales, se llevan al registro todos esos papeles, el título, la cédula y el formulario 08 completo, y se asienta que la transferencia del vehículo pasa de la titularidad de la persona anterior a la persona que se esté registrando actualmente. Si ese titular está casado, tienen que estar registrada la firma y los datos de el titular y de la persona con la que se haya casado. Es decir, los dos son titulares del vehículo. Después te pueden llegar a pedir otros papeles más, como verificación policial. La verificación policial lo que se hace es cotejar que los números de chasis y de motor que están en los papeles del título, de la cédula también del 08, sean los mismos que el vehículo tiene en ese momento. Si por alguna razón los números no son iguales, podés tener un problema legal importante. El vehículo obviamente va a quedar detenido en el lugar donde vayan a hacer la verificación y vos podés tener un problema importante a nivel legal. Después te pueden llegar a pedir libre deuda de patentes, es decir, que tengas todas las patentes pagas al día, que no tengas multas, que tengas, actualmente lo que están pidiendo es el certificado de autopartes. En fin, viste que siempre me voy por las ramas. Sigamos de nuevo, volvamos a la historia del auto. Esto seguramente por ahí no les interesaba tanto, pero siempre tengan en cuenta los papeles del vehículo antes de seguir con la compra. Y por favor, un 08 lo puede firmar cualquiera. Ahora, si está certificado por un escribano, es una cosa totalmente distinta. No es lo mismo que les entreguen un 08 que esté firmado por el titular o supuestamente por el titular y no esté certificado por el escribano o por el registro competente. Ténganlo en cuenta eso. En fin, sigamos. El auto, la verdad, tenía los papeles y parecía estar completo. Se lo comenté a mi abuelo muy al pasar, pero siendo el fanático de Mercedes-Benz y habiendo tenido con extremo cariño un 180D de 1955, color champán, y también tuvo un 220 que era el chasis W187, si no me equivoco, y tenía todavía un diseño como... ¿cómo decirlo? A ver, un diseño de preguerra. Seguía manteniendo las líneas, por ejemplo, de un modelo como el 170 y no tenía las características de un modelo como el Pontón del 180. En fin, fuimos al registro y pedimos un informe de dominio, esperando que estuviera ahí el titular actual del vehículo, y lamentablemente en el informe de dominio seguía estando como titular mi abuelo. Por lo tanto, no teníamos forma de saber a dónde había ido a parar ese auto. Hasta hoy sigue siendo una incógnita, así que si alguien sabe algo de un Mercedes-Benz 180D color champán, bueno, aunque ahora puede haber sido pintado de muchos colores distintos,
del año 1955 en la Argentina, quizás sea ese. Volviendo a la charla que tuve con mi abuelo, yo sabía que él era fanático, además de Mercedes-Benz, así que traté de comentárselo levemente, como para que no se fanatice demasiado. Me termina diciendo claramente que le interesa, que le cuente más sobre el auto. En ese momento yo no tenía un celular muy bueno, tenía un LG C300 que era una especie de, ¿cómo decirlo?, de BlackBerry, pero con algunas características menores. En ese momento BlackBerry estaba de moda, después obviamente desapareció. Eh, Así que la única forma de contacto que tenía, no había nada de WhatsApp, nada por el estilo, lo terminé llamando al, al vendedor. Hablamos un rato y uno de ellos me comentó que quería vender el auto porque quería terminar de armar un Falcon que también había comprado y que trabajaba, y que como trabajaba de chapista necesitaban el lugar para poder tener el auto. O sea, trabajaban de chapista y en ese galpón no entraban muchos autos, era dentro de la casa, no es que tenía un taller aparte. Necesitaban sacar sí o sí el auto. Así que a mi abuelo se entusiasmó un montón y arregló con un remisero amigo para que nos lleve a verlo. Eh, vale aclarar, mi abuelo tenía 80 años, yo no manejaba. Ahí yo cometí el mayor error de mi vida y dije, cuando termine de arreglar el auto, voy a sacar el registro con mi propio auto. Esa es la historia de por qué todavía no tengo un registro. Me acuerdo que el remis ese encima nos cobró como 180 mangos, ida y vuelta. Es una banda. Tengamos en cuenta que el auto valía un cierto porcentaje y 180 pesos era un costo alto en el 2012. Hoy sería un regalo. En fin, llegamos, el auto estaba en un garage que era muy bajo, oscuro y húmedo. Son las tres cosas que cuando puedas evitarlas porque son lo peor posible. Para uno, cuando es muy bajo, te molesta obviamente para caminar y estar alrededor del vehículo, pero hace como que el vehículo quede más encerrado. Oscuro, bueno, sin luz no se puede ver nada. Para la hora de ver un vehículo, nada de fotos de noche, nada de lo fui a ver a las 7 de la tarde porque justo salía de trabajo, no, olvídate. Si no lo podés ir a ver de día y no está en un lugar iluminado, o llevate mucha luz o buena suerte porque hay muchas cosas que quedan ocultas. Y la humedad es terrible, porque ahí te podés esperar la mayor corrosión de la historia, el auto todo picado, la chapa toda podrida. Tené cuidado. En fin, los vendedores me aseguraron que el auto se movía, pero como lo habían desarmado para pintarlo, no lo iban a poder poner en marcha. A ver, el desarmado en realidad no era tan desarmado que estaba el vehículo. Estaba la instalación eléctrica media desconectada, algunos artículos también de por ahí, todo el sistema de refrigeración estaba desconectado. En fin, no era tanto lo que impedía que lo pusieran en marcha. Así que vos, a la hora de comprar un auto, ten en cuenta que no creer todo lo que decía. Y vas a ver por qué. El interior estaba desarmado y todas las partes las tenían guardadas. Es decir, yo no podía ver cuáles eran las piezas del interior que tenían y en qué estado estaban. Los asientos, los tapizados de puertas, la radio, el torpedo, los instrumentos, ¿qué más? Las molduras de las puertas. El Mercedes-Benz, el modelo 220, trae todas unas molduras de madera alrededor de las ventanas y del parabrisa. Y también trae unas molduras que son plásticas, como apoyabrazos en las puertas y en los
pilares donde normalmente en un auto hoy en día tendrías los cinturones de seguridad. Esos en general eran plásticos, igual eran una baquelita. En fin. Lo único que estaba completo era la dirección y algún otro elemento más que estaba dando vueltas por ahí adentro. Es más, todas las baguetas tampoco estaban ahí, las tenían supuestamente guardadas. En fin, en la oscuridad el auto se veía muy bien. Es lo que te decía recién. Si no tenés mucha luz es difícil ver los detalles. Por ejemplo, otra de las cosas era que me decían que por ahí no tenían una batería para girarlo. Por lo menos yo quería ver que el motor girara. Me decían, no, mirá, no tengo una batería como para hacerlo girar. Y en el fondo del taller vos veías que habían sacado la batería de algunos de los autos que estaban arreglando. Entonces vos decís, y la verdad que si vos tenés tu auto y tenés la batería de otros autos acá, lo podrías por lo menos conectar 2 segundos para ver cómo gira. En fin, en ese momento yo no le di demasiada pelota. Otra de las cosas era que en el piso tenía unas tablas de madera. Todo guardado, el lugar oscuro, ya lo dije eso. Y que el volante, a la hora de vos quererlo girar, como tiene la traba volante, a pesar de ser un auto de la década del 50, y la llave no la tenían a mano, yo no podía girar la dirección para comprobar si tenía juego o no tenía juego. En fin, a todo esto querían alrededor de 10.000 pesos, era el valor que estaban pidiendo. A mi abuelo le parecía que no estaba mal el auto, pero a mí siempre me gustaba pelear el precio. Se habrán dado cuenta de los vehículos que fui a ver anteriormente, que pelear el precio me gustaba bastante. Y el valor además era el tope del presupuesto inicial. Es como, vamos a buscar un auto por debajo de 10 lucas. Y bueno, 10 lucas era el tope, así que si lo podía bajar algo, mejor. En fin, pasaron unos días y mi abuelo me preguntaba siempre que podía, si el auto seguía en venta y que seguro se iba a vender dentro de poco, que lo compráramos. Dale, en fin. Era una locura. Al final me alentaba para que le diera el ok y hiciéramos todo el viaje que implicaba. A mí la verdad el auto me gusta. Tengo que ser sincero. Y para eso también me tengo que situar en el contexto histórico. Es un auto del año 56, con un motor 6 cilindros, 2.2 litros. Las potencias iban desde los 92 caballos a los 130. Este está un poquito más arriba de esos 92, está alrededor de unos 100 caballos más o menos. Árbol de levas a la cabeza, tapa de cilindro de aluminio, 4 marchas. Ni siquiera el Falcon primero que había ido a ver tenía 4 marchas, tenía 3. Y encima originalmente eran al volante y se le habían adaptado una selectora al piso. Bueno, está bien, en este era una selectora al volante, no sé para qué carajo hice esa aclaración. En definitiva, también había versiones con servofreno, este venía con interior de cuero y madera, nada de esta imitación madera que se usa ahora, esto es madera, madera. Y el cuero es cuero, no es cuerina o cuero ecológico o alguna de esas cosas que se usan, o vinilos. Las butacas son individuales, no es que viene un asiento único para piloto y copiloto. ¿Qué más? La suspensión es independiente en las 4 ruedas, tiene diferencial con brazo articulado, es decir, el diferencial no es rígido. Las campanas de freno eran todas ventiladas. Eso es algo impresionante que yo no había visto nunca, sino que sobre la campana de freno lo que le practicaron son unas aletas. Entonces a medida que la campana va girando, propio del movimiento del vehículo, también van haciendo circular el aire y la van enfriando. Y tenía una velocidad más o menos de 150 a 160 km por hora, dependiendo
la potencia del motor. Tengamos en cuenta que es un auto que pesaba casi 1,5 toneladas. Admisión con un carburador de doble boca o 2 carburadores de doble boca, o las versiones tope de gama y de potencia también traían una inyección mecánica y el escape era con una salida 4-2-1. Para lo que viene en motor, eso era, o en mecánica, porque también consideraba las suspensiones, excelente. En confort tenía calefacción y ventilación individual para cada lado de la zona delantera del vehículo, es decir, tenía 2 salidas de calefacción y ventilación, o sea, podías regular si querías poner que fuera calefacción o fuera ventilación, y además de eso las podías orientar, tenía unas pequeñas salidas orientables. Después tenías algunas cosas que a mí no me interesaban, pero bueno, también hacen el confort del momento, que es cenicero en todas las puertas. El arranque del burro se hacía por botón, el volante se bloqueaba al sacar la llave, la bocina era bitono, eran muchos detalles. Convengamos que es un auto del año 56 y un Falcon que yo fui a ver, como el que nombré después, tiene casi 20 años de diferencia, y muchas de estas cosas ni siquiera las veía cerca. En fin, para la época tenía muchos adelantos y además era algo único dentro de las posibilidades que teníamos. Bien, en fin, mi abuelo me dijo, arreglá para comprarlo. Ya está, ya no había posibilidad de negociar nada, de cosas. Igual, jugué bastante y llamé al vendedor, le comenté que nos interesaba comprarlo, pero que la oferta que yo le podía hacer era otra. Me dijo que un poco se podía bajar, pero no mucho, y lo comenzamos a negociar. Me ofrecía vendérmelo a 9.000 pesos, el precio original eran 10.000. Le dije que no, que lo último que aceptaba eran 8.500, que si no estaba interesado no me llame, y directamente corté. Unas horas más tarde, yo me había jugado, si no me llamaba, posiblemente no lo hubiera comprado, porque después es difícil decir una cosa de esa y decirse, no, la verdad que 9.000, por ahí tenías razón, es a todo o nada. Pero por suerte unas horas más tarde me llamó para confirmar que aceptaba. Fuimos a buscar el auto con el remolque. La verdad que el conductor era un genio, nos pasó a buscar por casa y fuimos para allá. Es decir, no fue directamente a buscar el auto, sino que nos pasó a nosotros a buscar por nuestra casa y juntos fuimos a buscar el auto. A la luz del sol, el auto ya no se veía tan bien, pero el interior estaba lleno con todas las cosas que tenían guardadas y además algunas que ya habían colocado en el vehículo. En fin de cuentas, hicimos un contrato de compraventa. Es un formulario muy sencillo donde la persona que tiene el vehículo, que no necesariamente tiene que ser el titular, dice que le cede los derechos de ese vehículo a una cierta persona. Eso lo únicamente que se hace como una sesión de que yo lo vendí y él lo compró. Y se termina ahí. Cargamos el auto y obviamente intercambiamos el dinero, ¿no? Terminó costando esos 8.500 pesos. Algo que me gustó mucho, me sorprendió mucho, es la cara de la gente que circulaba a la par del... Nosotros veníamos en un Mercedes-Benz, en un 608D, versión camilla, se llaman acá en general a los transportes esos de vehículos. Y el Mercedes cargado atrás, el 220. La suspensión estaba vencida a más no poder del Mercedes, entonces cada pequeño lomo de burro posito que agarraba el otro, el Mercedes iba a los saltos y yo iba con el corazón en la boca de que lo íbamos a perder en cualquier momento. En fin, la gente miraba sorprendida porque nadie entendía qué modelo era. Vamos a ser sinceros, es un auto que se fabricaron alrededor de 20.000 unidades mundialmente, no es un vehículo que se
viera tan comúnmente en la calle. En fin, llegamos, descargamos el auto. Ay, la que nos pasó ahí. Nos olvidamos. Mi abuelo tenía el frente de la casa todo con... ¿cómo se llama esto? Con un alambrado, y el alambrado estaba todo tensado con un alambre. Y bueno, el camión era muy alto y cuando entró por el portón, si bien el portón se podía abrir todo lo que quisieras, por lo menos en alto no tenía un problema, estaba el alambre, no lo vimos, y cuando pasó el camión en reversa para bajar el auto se cortó ese alambre y bueno, después hubo que colocar alambre nuevo, retensar todo, me costó bastante laburo. En fin, entramos el auto al galpón y comencé a limpiarlo. Desde ahí empezaron los problemas. Bueno, la chapa no se veía nada bien, pero por lo menos el auto estaba ahí. Entusiasmado como estaba y con unos ahorros que tenía, compré las mangueras y abrazaderas para la refrigeración y los cables para la batería. Hablando con mi abuelo por supuesto, decidimos hacer primero la chapa y pintura del auto y después seguir con la mecánica. Voy a ser sincero y voy a hacer una pausa acá. Yo no lo haría otra vez. ¿Por qué? Porque vos podés desmontar toda la mecánica del vehículo, trabajarla, dejarla en condiciones como para volver a instalarla y después trabajar la chapa del vehículo con la mecánica ya funcionando. No es un gran desafío, o directamente lo que se podría hacer es montar el vehículo en alguna estructura que te permita mover la carrocería sin ningún problema y después la mecánica mientras vos la vas trabajando, entonces vas acelerando los tiempos. Por otro lado, con la carrocería terminada, es factible que al trabajar en la mecánica puedas provocar algún daño. Entonces, si la verdad tengo que elegir, primero hacemos la mecánica, lo dejamos andando bien y después lo llevamos a que le hagan toda la chapa y pintura. En fin, el auto estuvo 9 meses en el chapista y el estado horrible de la chapa tengo que decir que mejoró bastante como se podía ver en los videos. Lamentablemente tengo que decirlo, el trabajo que hizo el chapista fue una reparación, pero no fue la reparación que uno por ahí esperaba en base a lo que costaba. Voy a ser sincero, y la reparación esa se llevó casi 9 meses y el valor del costo de la reparación en ese momento fueron equivalentes más o menos a 20.000 pesos o algo por el estilo. Convengamos que yo decía del Falcon ese que nos iba a costar como 22.000 mangos dejarlo impecable, decir 20 lucas para hacer nada más solo la chapa del vehículo, porque ni siquiera se llegó a pintar totalmente, sino que se le dejó una base negra, que no sé para qué mierda le dejó la base negra, le podíamos dejar la base de imprimación, pues le quería dejar una base en color negro. Y te das cuenta cuando el auto llegó que la chapa no estaba en las mejores condiciones de trabajo. La hubieran aplicado sobre pura masilla y no esté aplicado sobre una chapa. No se ve verdaderamente correcto el trabajo. En fin, en un momento el chapista comenzó a demorarse, me decía que no podía hacerlo, que bla bla bla. Me cansé y me lo terminé llevando el auto. 9 meses había estado ahí. Yo había comprado el auto con él como por julio y en abril del año siguiente me cansé y me lo terminé llevando. En fin, sacamos la tapa de válvulas, que en realidad yo ya la había revisado en lo del chapista y era un asco la cantidad de óxido que tenía el árbol de leva y demás. Por recomendaciones me dijeron, mirá, o con un cepillito de alambre de bronce muy finito y suave como para no rayarlo, desprendele todo ese óxido, bla bla bla, y después rearmalo y probalo a ver cómo anda.
En fin, yo no tenía nada que perder. En caso de que se rayara algo íbamos a tener que rectificar. Para rectificar había que desarmar todo, así que estábamos sí o sí en la misma. Así que agarramos y conecté las mangueras. Yo agarré esas mangueras que yo había comprado para rearmar todo el circuito de refrigeración. Pero antes dije, ¿sabes qué? Vamos a probar si gira el motor, antes de cargarlo con el agua, por supuesto. Vale aclarar que para ese momento me costó un montón tratar de hacerlo girar normalmente, porque el chapista, al tratar de desarmar el auto, la madera se ve que no la trató nunca con cuidado y había roto parcialmente lo que era el torpedo de madera y cortó todos los cables originales del auto, y además de romper las borneritas de baquelita originales. Vale aclarar que no vale aclarar un carajo, yo estaba recaliente en ese momento. En fin, me lo tomé un poco más con calma, cableé el burro de arranque directamente al negativo de la batería, le conecté a uno de los bornes de... no, el borne, al chasis, sino a uno de los tornillos del motor directamente le saqué y le puse el cable de la batería, ni siquiera a la carrocería. Saqué un cable del positivo al botón de arranque y de ahí al burro, y otro cable que iba directamente al burro, es decir, de un positivo al burro, y uno que iba a la chancha, es decir, al contacto del arranque. No me sale ahora la palabra. En fin, lo conecté, se acoplaba el solenoide, es esa chanchita, pero el motor no giraba, el burro no giraba. Probé de nuevo, nada. Coloqué una llave tubo, porque ya estaba cansado, en el bulón del cigüeñal, intenté girarlo a mano, absolutamente nada. Es más, intenté tantas veces que se deformó la cabeza del bulón, con tanto ahora desarmarlo va a ser medio un desafío. Estaba súper molesto en ese momento, lo llamé al vendedor, vale aclarar esto, era casi un año después, y prácticamente lo mandé a la mierda, porque al momento de vendértelo, te dice, no, mirá, no tengo forma, pero anda. Hay límites, en un año es difícil que pase de andar a no andar. Quizás todavía yo estaba equivocado. Al chapista la verdad que no lo llamé, porque como me lo había recomendado un tercero, no quería que el tercero tuviera problemas con el tipo o el tipo tuviera problemas con el tercero, qué sé yo, ¿no? Pero por ahí lo debería haber llamado un ratito. Pasaron unos meses, porque para bajarme un poco la calentura, y me compré un tubo Allen, marca Baco, costaba como 300 pesos en ese momento, era un tubo bastante caro, pero igual lo compré porque no había otra marca en ese momento en disponibilidad. Saqué la tapa de cilindros y me encontré que los cilindros no estaban tan mal a primera vista, pero el motor no iba a querer saber nada con girar. La tapa sí estaba horrible y tenía algunas orejitas. En la parte interna tiene unas trabas de seguridad, la tapa, que hace que además de ¿cómo se llama? Los bulones de tapa de cilindro, tiene unas pequeñas trabitas de seguridad con unos bulones muy cortitos. Bueno, las orejitas de aluminio que tiene ahí adentro, que son es como una especie de arandela que viene soldada a la tapa de cilindro, estaban todas rotas. Es algo que no te va a hacer que el vehículo sea un desastre, pero ya empieza a joder. Después estaba la rosca de una de las bujías, se había salido, es decir, los propios filetes de la bujía se habían roto. Bueno, eso se pasa una mecha y después se suele poner un inserto que tenga la rosca interna de la bujía. No es una cosa tan imposible de reparar.
pero la cantidad de óxido que había en la tapa y en los demás conductos del propio bloque del motor era impresionante. Todo eso producto de la humedad de haber estado parado en el galpón anterior, donde había, bueno, humedad, como decía. Además también uno de los caballetes del árbol de levas estaba partido, y sabían que estaba partido porque habían colocado una arandela sobre la fisura que tenía. Cuando vos lo haces eso es porque sabés que el caballete ese del árbol de leva está partido y lo intentás solucionar. No, obviamente no va a solucionar nada. Caballete de aluminio aparte. En fin, para poder seguir desarmando y trabajar con la mecánica necesitaba sacar el motor. El problema es que no tenía las herramientas y estaba por comenzar a estudiar en la universidad.